social en salud, educación y poblaciones vulnerables, dirigido por el doctor Raúl Mendiola Hurtado, acompañado de Melissa Sandoval. Bien, el día de hoy tenemos nuestro tema infarto, enfermedades del corazón y algunos consejos prácticos que nos dará el especialista que tenemos como invitado el día de hoy. Pasamos a nuestra sección noticias. Para hacerles conocer que el día 5 de octubre se conmemora el Día de la Medicina en nuestro país. El acceso a la salud para millones de peruanos y la dignificación del trabajo médico son grandes preocupaciones para el Colegio Médico del Perú, institución con más de 60.000 afiliados en todo el país, que conmemorará este 5 de octubre el Día de la Medicina Peruana, fecha de reflexión en torno al juramento hipocrático y los principios éticos que rigen esta noble profesión. Eso en tu programa Por Amor al Perú. El día de hoy tenemos el tema infarto, enfermedades del corazón, consejos prácticos. Me sirvo a presentar a mi primer invitado, que ya está aquí con nosotros. Es el doctor Fidel Alfredo Claro Finche, médico cardiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También estudió cardiología en la Universidad Federico Villarreal. Con postgrado en Brasil en la Universidad Católica Río Grande de Saúl. También ha sido presidente de la Asociación Médica Rescate Social del Perú. Ex gerente administrativo de la red asistencial Ayacucho. Bienvenido al programa, doctor Fidel Alfredo Claro Finche. Muy agradecido por darme la oportunidad de poder dirigirme a todo el público oyente, que es fundamentalmente las personas que a final de cuentas van a ser beneficiadas con el tiempo que podamos darle con respecto al tema que vamos a tratar. Fundamentalmente agradecerle al doctor Mendiola por ser artífice de este evento, que es muy importante como proyección a la comunidad, y a todos aquellos que están en voluntariado nacional. Por Amor al Perú. Sí, así es. Después yo también formo parte y hemos hecho campaña en todas partes de Lima, inclusive de provincias. Entonces es un trabajo muy admirable, abnegado, y en el cual todo el personal, desde aquellos que hacen la labor administrativa hasta los que hacen la labor administrativa, hasta el último, ponen todo lo suyo para poder realizar estos trabajos que son muy importantes y que es fundamentalmente la población más necesitada la que se va a beneficiar. Doctor, ¿qué labor desempeña en las campañas de salud del voluntariado? Bueno, yo soy cardiólogo asistencial, y fundamentalmente mi labor es ver a todas las personas que tengan o piensen que tengan problemas de índole cardiovascular. Esta labor la venimos haciendo desde hace muchos años, puesto que también soy presidente de una asociación médica que se llama Rescate Social de Perú, y también hemos trabajado desde hace muchos años haciendo este mismo tipo de actividades. Bien, ¿qué lugares ha visitado como integrante del Voluntariado Nacional Por Amor al Perú llevando las campañas de salud? Bueno, fundamentalmente casi todo Lima, ¿no? En todos los distritos más necesitados, periféricos. Y hemos trabajado realmente duro, porque es justamente esa zona donde es importante llegar. También en provincias, hemos hecho provincias, Piura, Chiclayo, existe una serie de departamentos del cual el doctor Mendiola ha podido canalizar el trabajo a esos niveles y ya salen fuera de la ciudad, ¿no? Y llegan fundamentalmente a esos sitios marginales, donde la gente de repente
no tienen ni para comprarse un pan, pero siquiera le damos la atención médica, inclusive las medicinas correspondientes para aliviar su mal. Así es, el Voluntariado Nacional lleva salud a más peruanos con obsequio de medicinas totalmente gratis. Cuando usted ha participado en las campañas de salud, ¿qué requerimientos de atención ha tenido más incidencia por parte de los pacientes? ¿Qué tipo de enfermedades han llegado? Exacto. O sea, la gran mayoría seguramente en primer lugar son las hipertensiones arteriales, ¿no? Que es una causa en la cual los pacientes, muchos de ellos no sienten síntomas y algunos sí, inclusive confunden. Parece que se ha hecho una cuestión popular el decir que cuando uno tiene calor es porque tiene la presión alta, o cuando uno tiene frío es porque tiene la presión baja, y eso no es realmente cierto. Entonces hay mucha confusión en eso, y es bueno que se haga este tipo de actividades para educar a la población y no cometa los errores, porque fundamentalmente la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. La hipertensión arterial puede discapacitar, inclusive matar. Entonces de ahí la importancia de poder tratar este tipo de enfermedades en su momento respectivo, con la medicación respectiva, y que lo más importante, nosotros podemos poner el 20% en cuanto a lo que se refiere en atender al paciente. El 80% lo hace el paciente, tomando las medicinas, controlando la presión, tratando de cambiar su estilo de vida y reducir muchos factores que son los determinantes para que se pueda tener el problema de hipertensión arterial, que ya es un estado fundamentalmente prioritario en la salud pública, ¿no? Ya es un problema de salud pública a nivel nacional, inclusive internacional. Así es. ¿Piensa usted que las campañas de salud del Voluntariado Nacional por Amor al Perú son importantes para la sociedad? Definitivamente. O sea, este tipo de actividades tienen que hacerse, porque la salud es fundamental en una sociedad. Uno con salud puede trabajar, uno con salud puede estudiar, pero si uno no tiene salud, definitivamente no puede hacer nada. Sin salud no se hace nada, y lamentablemente justamente ese problema de salud no está siendo resuelto por nuestras autoridades correspondientes. Queremos que se haga un esfuerzo y se incremente el presupuesto para el sector salud. Ustedes están viendo, y todos somos testigos a diario, como las manifestaciones de inconformidad en todos los estamentos del sector salud. Entonces, una invocación de autoridades para que puedan darle más énfasis a la salud, porque es fundamental en el desarrollo humano de una nación. ¿Puede compartir con nosotros alguna anécdota trascendental en las campañas de salud del voluntariado? Bueno, sí, hemos hecho tantas cosas. El doctor Raúl Mendiel ha estado por todos lados, pero la entrega del trabajo que uno hace es lo más importante, ¿no? Y sobre todo el calor y la alegría de la gente cuando nosotros llegamos a hacer las campañas, porque parece que es el doctor más olvidado y que necesita que se realicen este tipo de trabajos y actividades siempre. Son recibidos con algarabía. Por supuesto, el doctor Bendiola es una persona que es bien querida por la gente que acude, porque todos trabajamos con una misión y todos somos un solo cuerpo, que se llama Voluntariado Nacional por Amor al Perú. Así es. Un gran equipo de trabajo, Así liderado por nuestro presidente, el doctor Raúl Mendiola Hurtado. Así es. Bien. Usted, con respecto a las campañas de salud, ¿ha visto algunas necesidades importantes?
Claro que sí, o sea, el problema fundamental de las enfermedades del corazón, cardiovasculares, es que ha aumentado totalmente a tal punto que en los países industrializados es la causa de muerte y mortalidad primera. Y para el año 2020 ya la progresión es ahí más, y los países en vías de desarrollo, como se llama ahora, a los nuestros, también tienen ese mismo problema y van a tener el mismo problema. Realmente aquí es importante tocar el tema y tenerlo presente, porque es un problema ya de salud pública, porque los pacientes o quedan inválidos o se mueren, y es un gran gasto para el Estado el tratar de estar perdiendo el tiempo en tratar las enfermedades cuando lo principal es hacer la prevención primaria. Y justamente las campañas médicas que nosotros realizamos van dirigidas a eso. Prevención. Prevención, que es lo más importante y lo menos costoso, porque cuesta menos. Y sobre todo cuando, como lo hacemos nosotros, con amor, el voluntariado, con amor al Perú. Así es, todo por amor al